mar es una extensión sin límites donde los barcos más grandes parecen pequeñas partículas. No hay más que el cielo arriba y las aguas abajo. Cuando hay calma se destroza el corazón del marinero. Cuando hay tormenta, sus sentidos se perturban. Confía poco en él y témele mucho. El hombre en el mar es como un insecto en una astilla. Ora está sumergido, ora aterrorizado. Así le hablaba a Omar I su consejero Henri Bougalas en el siglo V, previniendo a su califa de cualquier aventura marítima. Y es que la cautela y la desconfianza presidieron durante siglos las relaciones del hombre con el mar, frontera de lo desconocido e imprevisible. Abrir las rutas del mar para la navegación fue la gran revolución de portugueses y españoles. Camino de todas partes, el mar fue después progresivamente explorado, y su dominio militar y comercial fue el más sólido pilar de las riquezas de las naciones. Desde la antigüedad, el mar fue además proveedor gratuito de un codiciado tesoro, la pesca, a cada paso más intensamente explotada. Y desde hace siglos el hombre intentó también aprovechar del mar su incalculable e indómita energía. Una de las formas tradicionales más universalmente extendida para el aprovechamiento de la energía del mar son los molinos de marea, que recogen en una presa el agua del flujo de la marea para ir liberándola después como fuerza motriz en el reflujo. Se sitúan cerrando una ensenada marítima en cuyo fondo suele desembocar un río o regato que suma su caudal al de la presa, especialmente cuando no es época de mareas vivas. Su fórmula constructiva es sencilla. Consiste en levantar una presa que acumule la mayor cantidad de agua posible en la pleamar, para hacer funcionar el molino cuando baje la marea. Las dimensiones de la presa son muy diferentes y dependen naturalmente de las características del terreno. En el molino pontevedrés de Aseca tenemos un muro de 60 metros de frente y un estanque de 600 metros de fondo. En las aceñas da Illa, situadas en la pontevedresa isla de Arousa, tenemos 130 metros de frente y unos 175 de fondo. También el número de compuertas varía de unas a otras, así como su sistema de cierre. Pueden estar sujetas solo por la parte superior con objeto de permitir el paso del agua cuando sube la marea, cerrándose cuando empieza a bajar. O pueden subir y bajar manualmente sobre unos canales abiertos en la tierra. El edificio del molino está situado sobre el muro, frente al mar. Sus dimensiones y estructura varían de unos a otros. Sobre el origen de los molinos de mareas existen dos teorías principales. Una es la que defiende un origen atlántico y la otra es la que por el contrario defiende un origen en Oriente. Esta segunda, que es la más documentada, se basa en un texto de un geógrafo musulmán que apareció en el siglo X y la sitúa en el Golfo Pérsico. A partir de aquí, del siglo X, ya damos un salto hasta la segunda mitad del siglo XI para situarnos en las primeras menciones en la Europa atlántica. Concretamente, la mención más antigua conocida es una mención de unos molinos de mareas en Dover, aunque es una referencia un tanto discutida.
Estamos pues en la segunda mitad del siglo XI y no será hasta principios del XII cuando aparezcan los molinos de mareas por toda la costa atlántica, desde Inglaterra principalmente hasta el sur de Francia. A partir de aquí, ya en la península ibérica, pasamos al siglo XIII. En el siglo XIII, hasta ahora teníamos la referencia de finales de siglo en Castromarín, un molino de mareas, en Portugal, si bien las últimas investigaciones han dado con un documento muy importante que nos llevan a principios de este siglo XIII para situar el origen, o la mención, mejor, la mención más antigua conocida de los molinos de marea en la península ibérica, concretamente, digo, en Asturias, las Aceñas de Avilés, a principios del siglo XIII. En las marismas onubenses de Isla Cristina y Ayamonte, donde en otros tiempos llegaron a funcionar 30 molinos, se conserva el conocido por El Pintado, sobrenombre de un indiano, Manuel Rivero, que lo hizo construir hacia 1750. Durante 200 años estuvo moliendo grano, hasta que en el siglo XX dejó de funcionar. El abandono y después la ruina se adueñaron de esta noble construcción. La restauración del Molino del Pintado como centro de interpretación del patrimonio tiene una doble vertiente, por un lado natural, de apoyo al espacio protegido y de observación de aves, y por otro lado cultural, para poner de manifiesto lo que era la actividad molinera en todo el litoral onubense. También se pretende que este centro apoye a la Vía Verde Litoral, que comienza y concluye aquí en Ayamonte, para el fomento del cicloturismo, el senderismo y la equitación, y también que sirva como centro cultural para la realización de exposiciones y actividades de diversa índole. Estamos en la sala de molienda del Molino del Pintado, donde antiguamente había 5 piedras molineras que hacían la labor de molienda. Precisamente de estas 5, 2 se van a restaurar para que todos los visitantes que se acerquen hasta este futuro centro puedan apreciar cómo funcionaban estos ingenios prácticamente hasta entrado este siglo. Y precisamente la transformación en centro de interpretación se va a tener en cuenta la energía, que sea energía renovable y alternativa, como lo fue antiguamente la maremotriz, incluyendo la energía solar, tanto fotovoltaica para la iluminación de todo el edificio, como la energía solar térmica, que va a calentar el agua tanto de los sanitarios como del bar que se ubicará en este centro de interpretación. La vida en un molino mareal era a menudo laboriosa e ingrata, y movió a que se generaran multitud de leyendas y refranes, como por ejemplo, de molino cambiarás, pero de ladrón no te librarás, o bien esta otra: las mujeres concurren de noche a moler, donde con pretexto de aquel cuidado descuidan su honestidad y se abandonan al libertinaje. La trayectoria secular de estos ingenios se puede seguir también en el Molino da Arcea, ayuntamiento coruñés de Vimianzo, conocido también por el Molino das Torres, porque está emplazado junto a las Torres de Cereixo y fue construido por sus señores. En los foros concedidos por los propietarios de las torres a lo largo de más de 2 siglos, se enumeran las características del molino, compuesto por una piedra para moler el trigo y otras 2 para el maíz y otros frutos. Se establecen las rentas a pagar y las obligaciones de los foreros para su conservación, que iban desde eliminar las goteras hasta limpiar cada año el estanque y dejarlo limpio al concluir el arrendamiento. De sus características arquitectónicas destaca la salida de agua por un arco único, amplio y hermoso, formado por dovelas acodadas. En las Aceñas de San Martiño de Xuvia del Ayuntamiento coruñés de Narón se puede evaluar la importancia económica y hasta cultural que llegaron a alcanzar estos ingenios. En este caso, su origen estuvo vinculado al monasterio de San Martiño de Xuvia, hasta que Carlos IV, en una cédula de 1798, le concede la honra de poder poner sobre las puertas sus reales armas, con la inscripción de Real Fábrica de Harinas del Ferrol de Don Juan Lembelle. Estamos en la presa de